Ahora tengo otro distinto. Tengo acá, criterio de evaluación, rango 1, rango 2. Bueno, aquí voy a hacer algo muy sencillo. Aquí lo que voy a indicar es ver si la suma de estos dos números es mayor a 50. Eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, quiero ver si la suma de estos dos números es mayor o igual a 50. O bien es menor a 50. Por ejemplo, de manera mental sabemos de que 40 más 10 son 50. Es decir, esa suma de esos números sí cumplen con ese criterio de que la suma de los dos es igual a 50. Pero si yo sumo 35 con 5, me va a dar 40 y el número 40 es menor a 50. Entonces acá lo que voy a hacer es esto. Voy a determinar por medio de un criterio si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50 o es menor. Entonces para ello voy a plantear la siguiente operación. Siempre la función sí. Y vean que aquí ya estoy haciendo hasta operaciones matemáticas para hacer esto. Sí, voy a colocar acá. Prueba lógica. Si G2 más H2 es mayor o igual a 50, esa va a ser la comparación, entonces que dé como valor verdadero la suma es mayor o igual a 50. Que eso dé como valor verdadero. En caso contrario, si la suma de esos dos números no llega a ser mayor o igual a 50, que dé como respuesta falsa, obviamente indicando de que el criterio no se cumplió, claro está, que diga la suma es menor a 50. Y cierro paréntesis. Entonces vuelvo, repito una vez más. Primero lo que se va a hacer es que se van a sumar estos dos números. Si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50, que dé como respuesta verdadera esto. La suma es mayor o igual a 50. Si en caso contrario la suma de esos dos números no es mayor y mucho menos igual a 50, que diga la suma es menor a 50. Vamos a dar Enter. Y dice acá, la suma es mayor o igual a 50. Eso es verdad porque si suma 40 más 10 le va a dar 50. No es mayor, pero sí es igual a 50. Vamos a hacer esto de una vez rapidito de manera manual y las otras las vamos a pegar. Si la suma G3 más H3 es mayor o igual a 50, esa es la condición lógica que estoy estableciendo, el criterio de comparación. Si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50, que dé entonces como respuesta verdadera, entre comillas, la suma es mayor o igual a 50. En caso contrario, que me diga como respuesta falsa que si eso no se cumplió, que la suma es menor a 50. Y vean, siempre usando paréntesis y las comillas. Le doy Enter y me tira que la suma es menor a 50. 35 más 5, obviamente, es 40 y 40 es menor a 50. Entonces, ya que tenemos esto acá, simplemente le doy un clic izquierdo sostenido en este puntito y despliego, sin soltar el clic izquierdo, despliego la función hacia abajo para que se vaya pegando la fórmula a las otras celdas. Y ahí usted puede ver los rangos. Es menor a 50, es mayor o igual a 50, es mayor o igual a 50, menor a 50 y suma mayor es igual a 50. Entonces todo se va acoplando según la cantidad de números que se están sumando acá. Solo puede dar dos respuestas, o verdadera o falsa. Si no se cumple la condición, pues obviamente da respuesta falsa. Si se cumple, da respuesta verdadera. Por ejemplo, vamos a trabajar ya con estos últimos dos, antes de pasar a dar la tarea 3. Tengo yo acá bebida y la temperatura. Obviamente sabemos de que el café es caliente y la soda es fría. Solamente tengo dos criterios para comparar, el café y la soda.
Yo sé que el café es caliente y la soda es fría. Solo tengo que dar dos respuestas, porque solo tengo que comparar dos nada más. Si es café, caliente. Si es soda, fría. Entonces voy a colocar acá, signo igual, sí. En este caso, lo que está escrito en la celda K2 es igual a la palabra café, ¿verdad? O bien, vamos a trabajarlo ahora con soda. Si la palabra escrita en K2 es la palabra soda, ¿qué indique entonces de que la temperatura es fría? De lo contrario, si en caso que la palabra que está escrita en K2 no es la palabra soda, que indique entonces que es de temperatura caliente. Vuelvo y repito, solo tengo dos elementos para comparar, el café o la soda. La soda es fría. Y si no es soda, pues entonces por lógica es café. Entonces tengo acá que el café es caliente. El café es caliente, vuelvo y repito. Acá está viendo si en K2 se escribió la palabra soda. Obviamente en K2 no se escribió la palabra soda, por lo tanto K2 no es igual a soda. Por lo tanto, la respuesta que yo voy a dar es esta, la respuesta negativa que sería caliente. Porque vuelvo y repito, Excel se dio cuenta de que lo que está escrito en K2 no es la palabra soda. Y por lo tanto va a dar la respuesta falsa que sería caliente. Voy a copiar la función a la otra celda de abajo y me está tirando fría. Porque en este caso, viene Excel y compara. Si lo que está escrito en K3 es la palabra soda, que diga que es fría como respuesta verdadera, porque esa condición sí se cumplió. De lo contrario, quede caliente. Y como sí se da cuenta, obviamente Excel se dio cuenta de que lo que está escrito en K3 sí es soda, entonces está dando como respuesta verdadera fría. Y ahí usted lo puede ver. Y lo mismo pasa acá. En este caso tenemos que ver el continente, si es Europa o es América. Entonces, por ejemplo, yo coloco acá, sí, aquí solo tengo dos opciones, Argentina y Francia. Y las respuestas que tengo que plantear es o es América o es de Europa. Entonces yo digo acá, sí, por ejemplo, lo que se escribió en N2 es igual a la palabra Argentina. Si lo que está escrito en N2 es igual a la palabra Argentina, voy a dar como respuesta verdadera, en este caso, que diga que es América, continente América. En caso contrario, si lo que está escrito en N2 no es la palabra Argentina, que sabemos que la otra opción es Francia porque es la única que tenemos, entonces de que diga de que le pertenece al continente de Europa. Y cierro paréntesis. Y a mí me tira que es América. Y obviamente si pego la función en la parte de abajo, dice que es Europa. Vuelvo y repito, solo tiene dos opciones. Dos opciones y tiene que dar dos respuestas. Una verdadera o una falsa. En las opciones estoy indicando de que si el país que encuentra en N2 es Argentina, es América. Si no, obviamente la otra opción que tengo es Francia y ese le pertenece a Europa. Pero no necesariamente tiene que ser, lo puede hacer al revés. Pues podría colocar acá Francia. Imagínense, si yo colocar acá Francia, si lo que está escrito en N2 es igual a Francia, ¿estarían bien mis respuestas o no? Pregunta. Si yo coloco acá Francia como el criterio a comparar, mis respuestas estarían bien planteadas, ¿sí o no? Pregunta para ustedes. Vamos a ver, si no se me han dormido por acá. Eh, Adrián Donis, Sí, si yo profe. estoy, si yo estoy colocando Francia como para criterio para comparar, ¿las respuestas estarán bien planteadas o estarán al revés? Recordemos, esta es la respuesta verdadera si se cumple la condición y esta es la respuesta falsa. ¿Estará bien planteada acá las respuestas? Yo por lo que entendí, profe, sí están bien planteadas. ¿Por qué dice eso? Porque cuando, ¿cómo le explico? Así como lo puso en la temperatura, me estoy guiando por eso, ¿verdad?
Por ejemplo, hágase de cuenta, las manzanas rojas es, en este caso, Argentina. La manzana verde es Francia. Tiene dos cajas. La caja se llama, la caja roja se llama América y la caja verde se llama Europa. Entonces, si yo recojo una manzana verde, que sería Francia, lo voy a almacenar en la caja que dice Europa. Si yo recojo una manzana, que es la roja, que sabemos que es Argentina, lo voy a guardar en la caja roja, que es América. Lo mismo pasa acá. Aquí estoy diciendo si N2 es igual a la palabra Francia. Obviamente sabemos de que Francia es un país de Europa. Si yo coloco esa comparación, me está dando una respuesta que es ilógica, porque la primera respuesta que se coloca siempre va a ser la verdadera, siempre, siempre. Después del criterio de comparación es la respuesta verdadera. Incluso ahí lo puede ver usted, ahí lo pueden ver ustedes. Acá tenemos el criterio de comparación. El valor sí verdadero siempre va a ser la respuesta verdadera y por último, la respuesta falsa. Así que si yo dejo esto así, me tira que es Europa. Argentina no es de Europa. Así que aquí tengo que cambiarlo. Tengo que dar la respuesta al revés. Voy a colocar a Europa como respuesta verdadera y América como respuesta falsa para que esto funcione. Entonces, importante, por favor, jóvenes, vean acá cómo se está comparando. Si N3, si lo que está escrito en N3 es igual a la palabra Argentina, ¿qué respuesta verdadera? América. De lo contrario, quedé como respuesta falsa Europa. Y aquí me está dando Europa porque obviamente lo que está escrito acá no es Argentina. Y en esta comparación de acá lo hice al revés. Si lo que está escrito en N2, acá, es igual a la palabra Francia, que diga que es Europa. De lo contrario, que diga como respuesta verdadera que es América. Entonces, en este caso, me está tirando de que es América porque lo que se escribió en N2 no es igual a la palabra Francia. Por lo tanto, no puede dar una respuesta verdadera, sino que va a la respuesta falsa como un hecho de que no se cumplió la condición. Entonces, básicamente acá es usar nuestra lógica para trabajar con esta función sí. Bien, vamos a terminar acá la explicación de estas funciones, contar a punto sí y función sí, que era lo que me faltaba por entregar con ustedes. Y vamos a pasar a entregar la tarea número 3. Solo permítame, vamos a dejar de grabar un momentito.